Voy a ser brutalmente honesto contigo acerca de algo que descubrí, después de pasar 5 décadas observando cómo se hacen y destruyen las fortunas. No es la falta de oportunidades lo que mantiene al 92% de las personas atrapadas en la mediocridad financiera. No es falta de educación, no es falta de suerte, ni siquiera es falta de dinero inicial. Es algo mucho más profundo y mucho más doloroso de admitir. Hay 5 errores fundamentales de mentalidad que funcionan como esposas invisibles. Y la peor parte es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que cometen estos errores todos los días. Estos 5 patrones destructivos están tan arraigados en la forma en que hemos sido condicionados a pensar sobre el dinero que parecen normales, lógicos e incluso prudentes. Pero después de construir Bridgewater y administrar $160,000 millones durante 4 grandes crisis económicas, puedo garantizarles una cosa con absoluta certeza. Cada uno de estos 5 errores no es solo un obstáculo, es un asesino silencioso de la riqueza que trabaja en su contra las 24 horas del día, los 7 días de la semana, destruyendo metódicamente cualquier posibilidad que tenga de generar riqueza real. He visto cómo estos estándares destruyen a ingenieros brillantes, médicos talentosos y empresarios trabajadores. Personas con alto coeficiente intelectual, con disciplina, con ambición. Pero todos cometen los mismos 5 errores fatales. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora porque lo que voy a revelar en los próximos minutos va en contra de todo lo que tus padres, tu escuela y la sociedad te enseñaron sobre el dinero, pero es exactamente lo que separa a quienes construyen riqueza generacional de aquellos que trabajan toda su vida y terminan sin casi nada. El primer error fatal que te mantiene estancado es lo que yo llamo la ilusión del ingreso activo como seguridad. Permítanme explicarles lo que esto significa en la práctica y por qué es tan devastador. La mayoría de las personas han sido condicionadas a creer que tener un trabajo estable y recibir un sueldo todos los meses es la forma segura y responsable de vivir. Probablemente tus padres te dijeron esto. Tus profesores ciertamente lo reforzaron. Toda la sociedad está estructurada en torno a esta creencia. Pero aquí está la brutal verdad matemática que nadie te dijo. Cuando intercambias tu tiempo por dinero, básicamente estás obteniendo el peor trato posible porque tu tiempo es el único activo verdaderamente finito que tienes. Tienes un máximo de 80,000 horas productivas en tu vida adulta, si cuentas una carrera de 40 años con 2,000 horas al año. Eso es todo. Y si estás vendiendo esas horas por un salario, incluso si es un salario alto, ya has perdido el juego incluso antes de que comience. ¿Por qué? Porque la renta activa tiene un techo matemático absoluto. Digamos que eres excepcional, llegas al 1% superior de tu profesión y ganas $500,000 al año. Parece mucho, ¿verdad? Pero ahora hagamos los verdaderos cálculos que nadie hace. De estos 500,000, el gobierno federal se queda con el 37% inmediatamente, quedando 315,000. Su estado se queda con otro 10%, quedando 283,500. Necesitas una casa decente. Son 3,000 al mes, así que menos 36,000. Eso deja 247,500. ¿Tienes hijos? La educación cuesta 4,000 al mes, menos 48,000. Eso deja 199,500. Seguro médico familiar, 1,500 al mes, menos 18,000, lo que deja 181,500. Coche, comida, ropa, vacaciones, imprevistos, otros 50,000 fácilmente. Eso deja 131,500. Y ese eres tú, el 1% superior, que trabaja 60 horas a la semana, sacrificando tiempo con la familia, la salud, todo. Puedes ahorrar 130,000 al año, en el mejor de los casos.
Ahora aquí es donde se vuelve realmente doloroso. Para acumular 10 millones de dólares, que es el mínimo para una verdadera independencia financiera en los Estados Unidos hoy en día, se necesitarían 76 años para ahorrar esos 130,000 por año, suponiendo que invierta y obtenga un rendimiento promedio del mercado. 76 años. Pero solo tienes 40 años de carrera. Las matemáticas simplemente no cuadran. Es imposible hacerse rico vendiendo su tiempo, por muy caro que lo venda. Pero el error va más allá de eso. Cuando dependes exclusivamente de los ingresos activos, estás creando la mayor vulnerabilidad posible. Una enfermedad, un despido, una recesión, cualquier interrupción en su flujo de trabajo, y el dinero se detiene. Inmediatamente. Vi que esto sucedió en 2008, cuando los profesionales que ganaban 300,000 al año fueron despedidos y al cabo de 6 meses estaban en pánico absoluto porque no habían creado ninguna fuente de ingresos pasivos. 0. Se vendieron las 80,000 horas, pero ningún activo que generara dinero mientras dormían. En Bridgewater, una de las primeras cosas que enseño es que nunca, jamás, debes estar en condiciones de dejar de hacerlo. Trabajar significa dejar de ganar. Esto no es seguridad, es una prisión dorada. Pero aquí es donde el 90% de las personas lo empeora aún más. Creen que la solución es ahorrar más, gastar menos y ser más frugales. Cortan el desayuno, cambian de auto, cancelan Netflix y mientras tanto dedican 40 horas semanales a vender su único bien irreemplazable, su tiempo, sin construir nada que les genere un retorno independiente de su trabajo activo. Es como estar en un barco que hace agua y en lugar de llenar el agujero, estás sacando agua con un balde. Puede que funcione por un tiempo, pero eventualmente te hundes. La realidad es que los ricos entienden y los pobres nunca aprenden. El dinero real no proviene del trabajo, sino de la posesión. Activos propios que funcionan para usted. Acciones que pagan dividendos mientras duermes. Propiedades que generan renta todos los meses, sin importar si te levantaste o no. Negocios que tienen sistemas funcionando sin su presencia física. Propiedad intelectual que genera regalías. Esta es la única forma matemáticamente posible de acumular riqueza real. Pero la mayoría de las personas nunca dan ese paso porque están demasiado ocupadas vendiendo horas para sobrevivir. Es una trampa perfecta. ¿Necesitas dinero para trabajar más? Trabaja más para tener menos tiempo para generar activos. Sin activos, necesitas trabajar aún más duro. Es un círculo vicioso que termina contigo a los 65 años, exhausto, con $500,000 de jubilación si tienes suerte, dependiendo de la seguridad social y rezando para no vivir mucho porque el dinero se acabará. Esta es la consecuencia matemática inevitable de depender exclusivamente de la renta activa. No es opinión, es simple aritmética. El segundo error fatal es aún más insidioso porque suena a sabiduría, pero es puro veneno para generar riqueza. Esto es lo que yo llamo una mentalidad de preservación en lugar de una mentalidad de multiplicación. Déjame contarte una historia real que ilustra perfectamente este error. En 2009, poco después de la crisis financiera, conocí a 2 personas con exactamente la misma situación financiera. Ambos habían ahorrado $50,000 después de años de arduo trabajo. Ambos tenían 35 años. Ambos ganaban $80,000 al año. La persona A decidió que lo más importante era proteger a esos $50,000. Puso todo en un CDA pagando 2,5% al año. Seguro, garantizado, sin riesgos. La persona B hizo algo que la familia pensó que era una locura. Tomó 40,000 de esos 50,000 y los invirtió en aprender una habilidad de alto valor,
específicamente desarrollo de software y marketing digital, y guardó 10,000 como fondo de emergencia. La persona A se rió de la persona B. Lo llamó irresponsable, arriesgado, tonto por gastar sus ahorros. Hoy, 16 años después, la persona A tiene $83,000. Los 50,000 originales crecieron religiosamente un 2,5% al año. Ella continuó trabajando en el mismo trabajo, ahorrando cuando podía. Tiene previsto jubilarse a los 65 años con unos $400,000, si tiene suerte. La persona B tiene $8,2 millones en patrimonio neto. Los 40,000 invertidos en educación la convirtieron en una desarrolladora senior que ganó 220,000 al año en 3 años. Luego, utilizó sus habilidades de marketing digital para crear productos digitales que generaron $700,000 en el primer año. Reinvertido en más educación y un equipo. Hoy tiene un negocio de software como servicio que genera $140,000 al mes en ingresos recurrentes. ¿Cuál fue la diferencia fundamental entre estas dos personas? No fue suerte. No fue inteligencia innata. Era una mentalidad sobre qué hacer con los recursos. La persona A tenía una mentalidad de preservación. Cada dólar era demasiado valioso para arriesgarlo. La persona B tenía una mentalidad de multiplicación. Cada dólar era una semilla que podía generar $100 si se plantaba en el lugar correcto. Y quiero saber de ti, ¿desde dónde estás viendo este video? Deje un comentario indicándome su ciudad y país, porque este patrón de mentalidad de preservación versus mentalidad de multiplicación es global, y quiero entender cómo se manifiesta en diferentes culturas y economías alrededor del mundo a medida que las personas toman estas decisiones que determinan el resto de sus vidas. Aquí está la verdad que te dolerá, pero necesitas escucharla. Cuando eres pobre o de clase media, preservar lo poco que tienes es la estrategia que garantiza que seguirás siendo pobre o de clase media. ¿Por qué? Porque la preservación significa bajos rendimientos. 2% anual en cuenta de ahorro, 4% en bonos del gobierno, 6% en un fondo indexado si tienes suerte. Estos retornos no cambian la vida. Con 50,000 por adelantado y ahorrando 5,000 al año al 6%, en 30 años tendrás 750,000. Parece mucho, pero con una inflación del 3% anual, el poder adquisitivo real es hoy de 400,000. Suficiente para no pasar hambre durante la jubilación, insuficiente consciente de cualquier tipo de libertad o legado. Pero los retornos verdaderamente transformadores, los retornos que cambian la clase social, que crean riqueza generacional, requieren riesgo. Invierte en ti mismo. Invierta en negocios. Invertir en activos cuando otros tienen miedo. Y la mayoría de las personas están tan aterrorizadas de perder lo poco que tienen que nunca dan el paso necesario. En Bridgewater, uno de los principios por los que viví fue este. Hacer las cosas bien no se trata de no cometer errores, sino de maximizar el rendimiento ajustado al riesgo. Traduciendo de la jerga financiera al portugués claro. Si tienes poco, el mayor riesgo no es perder lo que tienes. No es multiplicarlo lo suficientemente rápido como para escapar de la trampa de la necesidad. Cuando solo tienes $50,000, perder 20,000 apostando por ti mismo y fracasar duele, pero no te destruye. Puedes recuperarte en 2 años de trabajo concentrado. Pero no lo intentes. Quédate con 50,000 para siempre, con la garantía de que pasarás los próximos 30 años vendiendo tiempo a cambio de salarios. Esta es la verdadera destrucción. Ahora no estoy diciendo que seas imprudente. No estoy diciendo que arrojes todo a las criptomonedas o a la lotería. Estoy diciendo que hay una diferencia fundamental entre un riesgo estúpido y un riesgo calculado que podría cambiar tu vida.
Un riesgo estúpido es apostar por algo que no entiendes, sobre lo que no tienes control, donde el resultado depende de la suerte. El riesgo inteligente es invertir en uno mismo, en habilidades que el mercado paga bien, en negocios donde se entiende la dinámica, en activos cuando se han hecho los deberes. El rico entiende que el dinero es combustible, no es la meta. Es combustible para crear más dinero. Es combustible para ganar tiempo. Es combustible para construir sistemas. La persona pobre ve el dinero como el objetivo final, y cada dólar ahorrado es una victoria, cuando en realidad solo se trata de mantener el status quo. Hay un momento en el viaje financiero en el que es necesario tomar una decisión consciente. ¿Estoy todavía en el camino lento y constante de ahorrar e invertir de manera conservadora durante los próximos 40 años? ¿O hago una apuesta calculada por mí mismo, por mi capacidad para crear valor, sabiendo que si funciona, puedo comprimir 40 años en 10? La mayoría elige la primera opción, porque les parece más segura. Y es exactamente por eso que la mayoría termina en la misma situación financiera en la que comenzaron, solo que 40 años más viejos y mucho más cansados. Esta mentalidad de preservación proviene de una profunda escasez. Cuando creces sin dinero, cuando ves a tus padres luchando, cada dólar parece demasiado valioso para arriesgarlo. Es comprensible, es humano, pero también es la cadena que te mantiene atrapado en el mismo lugar que estaban tus padres. Romper esta cadena requiere el coraje de ver el dinero de otra manera. Véalo como una herramienta, no como un trofeo, como medio, no como fin, como algo que hay que poner a trabajar de forma agresiva, no algo que hay que proteger a la defensiva. Y aquí está la cruel paradoja. Cuanto menos tenga, más agresivo deberá ser, porque no podrá darse el lujo de que el tiempo y el interés compuesto trabajen a su favor durante 40 años. Alguien con 10 millones puede ser conservador, invertir en bonos al 4% y vivir cómodamente con 400,000 al año. Alguien con 50,000 no puede. Se necesitan rendimientos del 20, 30 o 50% anual durante los primeros 10 años para salir del hoyo. Y estos retornos no provienen de ahorros ni de índices, provienen de apostar por ti mismo, por tu negocio, por oportunidades que creaste con sudor. El tercer error fatal que atrapa a la gente en la mediocridad financiera es lo que yo llamo inversión del apalancamiento. Probablemente sea el error más devastador de los 5, porque la gente no solo lo comete, sino que lo comete con la convicción de que está siendo inteligente. Déjame mostrarte exactamente lo que quiero decir. La persona promedio utiliza el apalancamiento, que es básicamente deuda o fondos de terceros, para comprar pasivos, coche nuevo financiado en 5 años. Necesitas una casa más grande con una hipoteca a 30 años, muebles con tarjeta de crédito a plazos, viaje financiado. Cada una de estas decisiones utiliza el apalancamiento para adquirir algo que no genera retorno financiero, que en realidad cuesta dinero cada mes en mantenimiento, seguros e intereses. Pero esa misma persona está absolutamente aterrorizada de utilizar el apalancamiento para comprar activos generadores de ingresos. La idea de pedir un préstamo para invertir en acciones, para comprar propiedades para alquilar, para capitalizar un negocio, es aterradora. Suena arriesgado, irresponsable, peligroso. ¿Ves la reversión? La gente se endeuda sin miedo para comprar cosas que los empobrecen cada mes, pero tiene miedo de endeudarse para comprar cosas que la harían más rica mensualmente. Es una lógica completamente al revés, y está destruyendo cualquier posibilidad de generar riqueza. Les daré un ejemplo concreto para mostrar las matemáticas de esta locura. Juan tiene un trabajo estable y gana $7,000 al mes. Compra un camión nuevo por valor de $60,000 y lo financia en 60 meses al 6% anual. Pago mensual
de $1,160. En 5 años, habrá pagado un total de $69,600 por un activo que en ese momento valdrá quizás $30,000. Pérdida de $39,600. Pero João se siente bien con esta decisión porque todos lo hacen. Es normal, es aceptable. Ahora la misma situación, pero João toma estos $60,000 y los usa como pago inicial del 30% en una propiedad de alquiler de $200,000. Financia $140,000 al 4% en 30 años. El pago de la hipoteca es de $668 mensuales, pero el inquilino paga $1,400 de alquiler. Después de pagar la hipoteca, el impuesto a la propiedad de $280 por mes, el seguro de $100 por mes, el mantenimiento de $150 por mes, queda una ganancia neta de $282 por mes. En 5 años, João recibió $16,920 de flujo de caja positivo. Pagó $21,000 de la hipoteca que ahora es su patrimonio y la propiedad se apreció en un promedio de 3% anual. Ahora vale $231,850. Su patrimonio total es de $112,850 en una propiedad que controla con solo $60,000 por adelantado. El 88% regresa en 5 años, más $16,920 en flujo de caja. Pero John nunca haría eso porque parece arriesgado utilizar deuda para invertir. Entonces compra un camión, pierde $40,000 y se siente seguro. Mientras tanto, su primo Pedro, que entendía correctamente el apalancamiento, utilizó el mismo dinero para acumular $112,000 en capital y generar ingresos pasivos. En 10 años, Pedro tiene 6 propiedades, un patrimonio de $480,000, un flujo de caja mensual de $3,200. João tiene un camión viejo que vale unos $12,000 y trabaja hasta los 65 años. Esta es la diferencia entre utilizar el apalancamiento para empobrecerse y utilizar el apalancamiento para enriquecerse. Y no es una exageración, no es una teoría, es exactamente lo que he visto suceder cientos de veces. En Bridgewater gestionamos $160,000 millones mediante un apalancamiento sofisticado. No porque seamos temerarios, sino porque entendemos una verdad fundamental. El apalancamiento amplifica los resultados. Si utiliza buenos activos que generan un rendimiento mayor que el costo del dinero prestado, se enriquecerá más rápido. Si lo usas en pasivos o activos malos, te empobreces más rápido. Es una herramienta neutral, pero la mayoría de la gente la usa en la dirección equivocada. La persona pobre utiliza el apalancamiento para aumentar artificialmente su nivel de vida. Casa más grande, mejor coche, mejores vacaciones, todo a crédito. Ella siente que está viviendo bien, pero matemáticamente está cavando un hoyo más profundo cada mes. Una persona rica utiliza el apalancamiento para adquirir activos que generan un flujo de caja mayor que el costo de la deuda. Puede que viva en una casa modesta y conduzca un coche viejo, pero está construyendo un imperio de activos generadores de ingresos. En 10 años, la diferencia es abismal. Ahora bien, aquí está la parte que realmente separa a quienes entienden el dinero de quienes no. Aprovechar el tiempo. Hay un momento correcto y otro incorrecto para aprovechar. El momento adecuado es cuando los activos están baratos, cuando los demás tienen miedo, cuando tienes claro cómo generar rentabilidad. En 2009, después de la crisis de 2008, las propiedades eran entre un 30 y un 40% más baratas. Los bancos estaban desesperados por prestar y los tipos de interés eran históricamente bajos. Era el momento perfecto para aprovechar el sector inmobiliario. Quien lo hizo, se hizo rico. En 2020, tras la crisis del COVID, la bolsa cayó un 34% en un mes. Empresas sólidas estaban a la venta con un descuento absurdo.
Momento perfecto para aprovechar las acciones. Quienes hicieron esto duplicaron su riqueza en 2 años. Pero la persona promedio hace lo contrario. Cuando los activos son baratos y todo el mundo tiene miedo, ella también tiene miedo y no actúa. Cuando los activos son caros y todo el mundo está eufórico, ella se entusiasma y compra desde arriba, a menudo con deudas. Es una combinación perfecta para la destrucción de riqueza. Momento de apalancamiento incorrecto. Lo que aprendí de la gestión del dinero durante 4 crisis es esto. La deuda no es el enemigo. El enemigo es la deuda mal utilizada. La deuda por consumo es veneno. La deuda por inversiones en activos generadores de rendimiento es combustible para cohetes. Y la gran mayoría de la gente lo ve completamente al revés. Consideran que la deuda de consumo es normal y aceptable, pero la deuda de inversión es peligrosa e irresponsable. Es el mundo al revés. Pero aquí está el último punto sobre esto, que es el más importante. No puede utilizar el apalancamiento de forma segura si no tiene educación financiera y comprensión del flujo de caja. El apalancamiento en manos de los ignorantes es dinamita. El apalancamiento en manos de quienes entienden es una palanca que mueve montañas. Entonces la secuencia correcta es: primero, infórmese sobre los activos, el rendimiento, el flujo de caja y el riesgo. En segundo lugar, construya un pequeño capital inicial libre de deudas. En tercer lugar, utilice este capital como pago inicial para aprovechar activos que comprenda profundamente. Cuarto, administre el flujo de caja religiosamente para nunca terminar expuesto. Quinto, reinvertir las ganancias en más activos. La mayoría salta directamente al tercer paso sin hacer el primero y el segundo, y explota. Por eso tiene tanto miedo al apalancamiento. Solo vieron el desastre, no vieron la preparación que faltaba. El cuarto error fatal es sutilmente destructivo porque se disfraza de virtud. Esto es lo que yo llamo trabajo como identidad, y no trabajo como medio. La mayoría de las personas definen quiénes son por lo que hacen. Soy abogado. Soy médico. Soy un ingeniero. La profesión se convierte en una identidad central. Y con eso viene una trampa mortal. Si el trabajo es lo que eres, entonces dejar de trabajar es perder lo que eres. Esto crea una dependencia psicológica de seguir trabajando independientemente de si tiene sentido financiero. Lo he visto destruir a médicos que podrían haberse jubilado a los 55 años, pero permanecieron hasta los 75 porque no sabían quiénes eran sin el trabajo. Vi ejecutivos que ganaban $400,000 al año en trabajos que odiaban, pero que no podían dejar porque toda su identidad estaba ligada al trabajo. Este error es particularmente cruel porque la sociedad lo refuerza. El trabajo duro es una virtud. Se admira la dedicación total a su carrera. Las personas que trabajan 60 o 70 horas a la semana se consideran comprometidas, mientras que alguien que trabaja 20 horas y pasa el resto del tiempo con la familia o construyendo activos pasivos, se considera perezoso. Pero esta es la verdad que descubrí después de construir un negocio que funciona sin mí. El trabajo debe ser un medio para alcanzar los objetivos de la vida, no debe ser el objetivo de la vida en sí. Tu objetivo es no trabajar hasta los 65 años. Tu objetivo es vivir una vida plena, tener tiempo para lo que importa y tener los recursos para hacer lo que quieres. El trabajo es una herramienta para llegar allí, no es el destino. Pero cuando el trabajo se convierte en identidad, nunca se hacen las preguntas correctas. ¿Cuánto dinero me alcanza para parar? ¿Qué quiero hacer realmente con mi tiempo si el dinero no es un problema? ¿Cómo puedo estructurar la vida para maximizar la libertad, no maximizar el salario? En cambio, te quedas en la interminable rutina de querer el próximo ascenso, el próximo aumento, el próximo título,
porque eso es lo que valida quién eres. Y esta búsqueda de validación a través del trabajo tiene un costo agravante brutal. Sacrificas la salud trabajando 60 horas a la semana. Sacrificas las relaciones porque siempre estás ocupado. Sacrificas experiencias porque las vacaciones largas se ven como una falta de compromiso. Sacrificas oportunidades para generar riqueza real, porque todo tu tiempo está ocupado vendiendo horas a cambio de sueldos. Y al final tienes 65 años. Por fin eres libre de hacer lo que quieras. Pero eres demasiado viejo, demasiado cansado, y has descubierto que ya no sabes lo que quieres, porque has pasado 40 años definido por el trabajo. Es una tragedia silenciosa que se repite millones de veces. Déjame hablarte de un socio que conocí en 1997. Un tipo brillante, MBA de Harvard, trabajaba en banca de inversiones ganando $350,000 al año a los 32 años. Vino a pedirme consejo porque lo estaban reclutando para un puesto que pagaría 550,000 libras, pero que requeriría mudarse a Londres y trabajar 80 horas a la semana como mínimo. Estaba en duda. Pregunté una cosa: ¿cuánto necesitas para sentirte financieramente independiente? Pensó y dijo que con 5 millones podría jubilarse cómodamente. Le dije: está bien, ahora tienes 600,000 ahorrados. Si continúas en tu trabajo actual, ahorras 150,000 al año, inviertes al 8%, que es la rentabilidad histórica del mercado. En 17 años tendrás 5 millones. Tendrás 49 años. Si aceptas el nuevo trabajo, ahorrarás 250,000 libras al año, trabajando 80 horas. Se llega a los 5 millones en 12 años. A los 44. 5 años antes, pero trabajando 80 horas semanales, incluidos los fines de semana. ¿Vale la pena intercambiar 5 años de juventud por 1,600 horas extra de trabajo al año, totalizando 8,000 horas de tu vida que nunca regresan? Me miró sorprendido, porque nunca había hecho este cálculo. Siempre pensó que obviamente más dinero era mejor. No pensó en el costo real de la vida vivida. Terminó rechazando la oferta. Continuó con su trabajo. Pero lo más importante es que comenzó a invertir mucho en bienes raíces y negocios secundarios los fines de semana. A la edad de 46 años, tenía 8 millones en activos, 4 millones en bienes raíces, generando ingresos pasivos de 120,000 por año. Se jubiló y ahora pasa 6 meses al año viajando con su esposa. La diferencia fundamental fue que dejó de ver el trabajo como una identidad y pasó a verlo como un medio. El trabajo bancario era un medio para generar capital. Los bienes raíces eran un medio para generar ingresos pasivos. Los negocios paralelos eran un medio para generar activos. Todo era un medio, no un fin. Y con esta claridad, tomó decisiones completamente diferentes a las que tomaría si buscara validación a través del título y el salario. En Bridgewater, siempre he dicho que el primer principio es saber qué quieres y por qué. La mayoría de la gente nunca hace esta pregunta profundamente. Quieren más dinero, pero no saben cuánto es suficiente. Quieren el éxito, pero no han definido qué significa éxito. Quieren seguridad, pero no han calculado cuánta necesitan para sentirse seguros. Sin estas respuestas claras, siempre estarás persiguiendo más, y más nunca es suficiente porque es un objetivo móvil mal definido. Pero cuando te esfuerzas por responder estas preguntas, todo cambia. Te das cuenta de que no necesitas 10 millones, necesitas 3. No es necesario ser director ejecutivo, se necesita flexibilidad y autonomía. No necesitas trabajar hasta los 65 años. Necesitas generar $60,000 al año en ingresos pasivos hasta los 45. De repente, las metas se vuelven concretas, alcanzables y puedes hacer un plan real para alcanzarlas.
Pero si el trabajo es tu identidad, nunca te hagas estas preguntas, porque las respuestas te obligarían a admitir que estás trabajando mucho más de lo necesario. Y nadie quiere admitir que desperdiciaron 10 años de su vida persiguiendo algo que no necesitaban. Las consecuencias de este error se agravan a lo largo de décadas de manera devastadora. Pasas de 30 a 50 en la cinta, siempre prometiendo que reducirás el ritmo después del próximo ascenso, después del próximo bono, después de pagar la casa. Pero eso después nunca llega, porque la meta siempre se mueve. Y cuando finalmente llegas a los 60, 65 años, te das cuenta de que tienes dinero pero no tienes salud, no tienes energía, no tienes relaciones profundas, porque todas han sido descuidadas durante décadas. Cambiaste las mejores décadas de tu vida, de los 30 a los 50 cuando tienes energía y salud, por dinero que solo utilizarás cuando seas viejo y limitado. Es un negocio absurdamente malo, pero millones lo hacen porque nadie dijo jamás que existiera una alternativa. La alternativa es tratar el trabajo como una herramienta con un límite de tiempo para lograr un objetivo de riqueza específico que le brinde libertad, y luego detenerse. Trabaja intensamente desde los 25 hasta los 45 con el objetivo claro de acumular una riqueza que genere $100,000 al año en ingresos pasivos y luego jubilarte con 20 años de vida adulta saludable por delante. Pero esto requiere que usted abandone la identidad de un trabajador y adopte la identidad de un generador de riqueza. Son cosas completamente diferentes. El quinto y último error fatal que atrapa financieramente a las personas es el más difícil de admitir, porque ataca directamente a nuestro ego. Es el error de sobreestimar la propia competencia financiera y al mismo tiempo subestimar la complejidad real de generar riqueza. La mayoría de la gente cree que entiende el dinero porque gana dinero, gasta dinero y tal vez ahorra un poco. Pero comprender el salario y el presupuesto familiar no es comprender la riqueza. Son dominios completamente diferentes. Es como decir que porque conduces un coche todos los días, entiendes la ingeniería automotriz. No lo entiendo. Operas un sistema que otros crearon. Y esta ilusión de competencia es un asesino silencioso, porque impide buscar una verdadera educación financiera. Permítanme darles un ejemplo devastador de este error. En el año 2004, conocí a un par de profesores, ambos con títulos de maestría, gente inteligente, que ganaban entre todos $110,000 al año. Habían leído algunos libros sobre finanzas personales y sentían que entendían los conceptos básicos. Ahorraron el 10% de su salario, invirtieron en un fondo indexado y pensaron que estaban haciendo todo bien. Hice algunas preguntas simples. ¿Sabe cuál es su rendimiento real después de impuestos e inflación? Ellos no lo sabían. ¿Sabes cuánto necesitas acumular para generar los ingresos que necesitas en la jubilación? No lo habían calculado. ¿Entiende el impacto de los honorarios de gestión en el crecimiento a largo plazo? No entendieron. ¿Tiene una estrategia para la optimización fiscal? No lo hicieron. Básicamente, seguían consejos genéricos de revistas sin comprender las verdaderas matemáticas detrás de las decisiones. Hoy, 21 años después, tienen 470,000 salvos. Suena respetable hasta que haces los cálculos. 21 años de ahorro de 11,000 al año son 231,000 en aportaciones. El mercado obtuvo una rentabilidad media del 9% anual durante este periodo. Si hubieran invertido de manera óptima, deberían tener al menos 900,000. ¿Dónde estaba la diferencia de 430,000? Los honorarios de gestión comían el 2% anual. La falta de optimización fiscal les costó a otros un 1,5%. No hacer un reequilibrio estratégico cuesta otro %. Básicamente perdieron la mitad de lo que podrían haber acumulado
porque pensaron que sabían lo suficiente cuando no lo sabían. Y lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta de la pérdida porque no tienen base para comparar. Creen que lo están haciendo bien. Esto es, el problema de sobreestimar la propia competencia y al mismo tiempo subestimar la complejidad es especialmente común entre las personas educadas. Médicos, abogados, ingenieros, profesores. Personas brillantes en sus campos que asumen que la inteligencia general se transfiere automáticamente a la inteligencia financiera. No se transfiere. Las finanzas, las inversiones y la creación de riqueza son disciplinas específicas que requieren un estudio dedicado. No confiarías en un médico que ha leído 2 libros de medicina. No confiaría en un ingeniero que viera 3 videos en YouTube. Pero confía en sí mismo para gestionar su jubilación de 40 años, basándose en conocimientos superficiales de revistas y consejos de su cuñado. Es una locura cuando te paras a pensar en ello. En Bridgewater contratamos doctores en matemáticas, física y economía. Personas extraordinariamente inteligentes. E incluso entonces, nos tomó 2 años de capacitación sobre cómo pensar en los mercados, el riesgo y la correlación, antes de permitirnos tomar decisiones de inversión reales. ¿Por qué? Porque sabemos que la inteligencia general no es suficiente. Es necesario desarrollar modelos mentales específicos, comprender patrones históricos, aprender a pensar en probabilidades y sistemas. Pero la persona promedio piensa que puede saltarse todo ese entrenamiento y aún así obtener buenos resultados. No puede. La consecuencia de esta ilusión de competencia no son solo rendimientos subóptimos, aunque eso ya es bastante malo. La verdadera consecuencia es que tomas decisiones importantes basadas en una comprensión superficial. Compras una casa porque todo el mundo dice que una casa es una buena inversión, sin entender el coste de oportunidad real. Se invierte mucho en acciones de crecimiento porque lo dijo algún gurú de Internet, sin comprender el riesgo de concentración. Se ignora la optimización fiscal porque parece complicada y se pierden decenas de miles al año. No diversificas correctamente porque no entiendes la correlación. Cada una de estas malas decisiones cuesta dinero real, y a lo largo de 30 o 40 años, el coste compuesto es absolutamente devastador. Les daré números concretos. El inversor medio en Estados Unidos obtiene un rendimiento del 4,5% anual durante los últimos 20 años. En el mismo periodo, el mercado obtuvo una rentabilidad del 9,8%. La diferencia del 5,3% anual parece pequeña, pero no lo es. 100,000 invertidos al 4,5% durante 30 años se convierten en 366,000. Los mismos 100,000 invertidos al 9,8% se convierten en 1,627,000. La diferencia es de $1,261,000. Este es el coste de la ilusión de competencia. Ahora esto es lo que realmente me frustra de este error. La gente no solo sobreestima su propia competencia, sino que rechaza activamente la verdadera educación. Me encuentro con la sugerencia de que alguien debería estudiar finanzas en serio. No tengo tiempo. Es demasiado complicado. No necesito saber tantos detalles. Pero estas mismas personas pasan